estamos que cuando se rompe un río no solo estamos perdiendo agua, se rompen caminos, se rompen saberes ancestrales, se rompe la rutina de quienes cuidan. Y cuando se queman los bosques, no solo perdemos los árboles, sino que con ellos se van las plantas medicinales de nuestras abuelas, se acorta o se aumentan las distancias entre quienes cuidan y quienes son cuidados, se multiplican las horas de cuidado y se afecta profundamente el tejido social y comunitario de quienes están en la primera línea del cuidado de la tierra y el medio ambiente. Quiero abrir este espacio de compartir la palabra, recalcando lo que para nosotros ha sido la raíz de estas conversaciones en relación a las pérdidas y los daños desde un enfoque de cuidados y justicia de género, y es que la defensa de los territorios es también la defensa de las condiciones para que la vida continúe cuidándose. Y con ello les quiero proponer a todas las personas que estamos conectadas que traigamos al centro una idea que nos acompañe y nos ilumine la palabra durante esta hora de conversación, y que esperamos y tenemos el anhelo de que se vaya transformando todo aquello que entendemos por rescate o por reparación, y que entendamos que hoy los daños climáticos no son solo daños a bienes, son daños a las relaciones de cuidado en profundidad, y con ello que las mujeres rurales, las defensoras de la tierra, las guardianas de las semillas, que hoy 15 de octubre conmemoramos, llevan sobre sus hombros la factura más alta de esta ruptura. Para empezar, yo quiero, antes de presentar a nuestras panelistas invitadas, tres puntuales ideas que luego también vamos a profundizar cuando escuchemos la presentación del informe que hoy estamos también lanzando. Y tiene que ver una con que pues, cuando el territorio se debilita, se multiplican las tareas invisibles del cuidado. Tareas como la búsqueda del agua, como la atención a personas enfermas, ancianos, la reparación doméstica, todas estas labores se hacen más largas, más precarias y con ello más desiguales. Lo segundo es que la pérdida no siempre entra en las cuentas públicas. Por ejemplo, ¿cómo ponemos precio a una memoria agrícola que desaparece? ¿Cómo cuantificamos, por ejemplo, el afecto que sostiene a una comunidad si las políticas solo se miden desde la lógica del dinero, invisibilizan lo que mantiene viva una comunidad y a quienes mantienen viva una comunidad? Y tercero, y para ya dar paso a las compañeras, eh, defender los territorios es defender los tejidos del cuidado. Proteger un río, proteger un bosque, una parcela, es garantizar que alguien pueda volver a cuidar, a curar, a transmitir saberes, es proteger la infraestructura de la vida cotidiana. Con ello y poniéndome en sintonía con los saberes que hoy las compañeras nos van a compartir, pues quiero presentarles a quienes nos van a estar acompañando desde la palabra y compartiendo también sus experiencias en este panel en el que vamos a compartir nuestro informe Pérdidas y Daños, pero también un fotoreportaje maravilloso acompañado de las palabras de las compañeras. Entonces, quiero presentarles a nuestras tres panelistas, les quiero contar un poco cómo va a ser la dinámica de esta hora de conversación y luego les doy paso a ellas. Van a estar con nosotras dos mujeres defensoras, dos mujeres rurales que vienen de distintos lugares de nuestra región latinoamericana. Una es Rosemaría Pérez Lainez, Carmen Jiménez Ortiz y la autora del informe que hoy estaremos conociendo, Elizabeth Peredo. Cada una va a tener un tiempo de participación. Ellas tienen algunas preguntas orientadoras para compartirnos un poco lo que significa ser una mujer indígena y rural en un contexto tan hostil de hoy, en medio del cambio climático y de las profundas desigualdades de género, y al mismo tiempo cuáles son las estrategias implementadas desde los territorios para dar respuesta a esta crisis. Y luego Elizabeth va a tener un tiempo también para que nos comparta los principales resultados del informe. Y para el cierre les tenemos este emotivo fotoreportaje, bueno, para que se antojen y luego lo puedan explorar con suficiente tiempo. Así que les voy a presentar. Inicialmente nos acompaña Rosa María Pérez Lainez.
tiene 32 años, es una mujer joven, muy inspiradora en nuestros territorios. Es guatemalteca, Maya Mam, vive en Ixtahuacán, Chiquito, Ixacán, Quiché. Ella es agricultora, trabaja en agroecología, cosecha semillas desde plantas nativas, se identifica como una mujer trabajadora y luchadora. Así que, Rosa María, un gusto, gracias por acompañarnos y bienvenida a tu palabra. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí ante usted y si me permite decir. Ajá, sí, me llamo Rosa María Pérez, sí. Soy, una mujer luchadora, así como lo acaba de decir, me gusta trabajar. Y como le digo yo no, yo desde que era pequeña tenía ese talento, pues, y hasta ahora. Entonces, yo, por mi parte, yo aquí, digamos, en este programa, sí, estoy participando y en otras organizaciones también participo. Y me siento muy feliz, muy contenta, sí. Entonces, en mi caso mío, digamos, lo que yo trabajo en mi tierra, en mi aldea, en mi parcela, trabajo como lo que es abono orgánico, sí, trabajo lo que es mi parcela demostrativa, sí, cultivo siembras, y salgo a vender en lo que es los mercados, en las casas y así. Me gusta cuidar semillas, me gusta reforestar árboles y así cuidar el agua, ¿no? No uso químico, me gusta, digamos, lo que es así como de deforestación de árboles y eso es lo que me motiva, me encanta trabajar y quiero aprender otras cosas más, pero en eso estoy ahora sí, como le digo yo, me, me siento muy, muy feliz, me emociona pues a que me hagan esta entrevista, dijera. Rosa Sí. María, cuéntanos un poco, compártenos de tu experiencia comunitaria sobre las estrategias que implementan ustedes desde tu territorio para dar respuesta a esta crisis climática, a los efectos que ha tenido en tu comunidad. Pues sí, en mi comunidad, así como lo que yo miro en mis siembras ahorita, sí ha habido muchas plagas, mucha crisis, lo que es la sequía de no hay mucha lluvia, y ya casi unos mis frutales, unas mis siembras sí se están yendo, pero a veces yo hago la lucha como para poder darle vida y en eso estoy trabajando, pero así ahorita sí mucha plaga está pegando aquí donde yo vivo, pues sí, donde yo siembro mis cultivos. Es un poco la sequía, es lo que está afectando ahorita. Y por último, para hacer estas intervenciones más cortas y que luego tengamos chance de hacer más comentarios y preguntas, que estoy segura que las personas quisieran conversar mucho sobre esto, si nos pudieras compartir desde tu experiencia cómo, cómo vives o qué significa ser una mujer indígena y rural en este contexto de cambio climático, en una comunidad que vive estos efectos de manera directa y más siendo mujer indígena rural, encargándote o encargándose en colectivo de atender y mitigar todos los efectos que viven en su comunidad. Si nos puedes compartir de manera sencilla, muy desde tu experiencia. Pues yo, por mi parte, digamos, yo apoyo a mis demás compañeras a que ellas luchen o que ellas, trabajen las tierras y que traten de no contaminar el ambiente. Y eso estoy tratando ahorita de convencer a otras compañeras que yo tengo. Entonces, como yo les digo, yo, por mi parte mío, así como digo, yo trabajo con mi pareja y mis hijos. Y como yo tengo 5 hijos, entonces yo les estoy dando enseñanza a que ellos trabajen, a que me ayuden y para poder tener
un poquito de fondo, dijera, o para poder cultivar nuestro propio cultivos, pues. Sí, eso es lo que me gusta hacer, lo que me gusta trabajar. Gracias. Gracias, Rosa María, también porque hay algo que siempre resaltamos del papel de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio, y es este rol de reproductoras y cuidadoras de los saberes, que es algo que tú nos estás compartiendo, que haces en tu cotidianidad, ¿no? Transmitirle a las siguientes generaciones estas estrategias del cuidado comunitario, eh, y encargarte de alguna manera de salvaguardar estos saberes ancestrales que no encontramos en las enciclopedias ni en los libros, sino que los contienen ustedes, las comunidades ancestrales. Gracias, Rosa María. Nos quedamos con algunos comentarios. Las personas que quieran ir sumando, si tienen preguntas o comentarios, lo podemos hacer en el chat y tendremos un momento de recoger algunos de los comentarios y preguntas. Le vamos a dar paso, Rosa María, ahora a la otra compañera que nos acompaña hoy. Sí. Eh, Entonces, pues me siento muy feliz y le agradezco a ustedes por este apoyo, digamos, y por el apoyo de Oxfam. Entonces, me siento muy feliz y me siento muy orgullosa y, como les digo, voy a seguir luchando con mi familia para poder salir adelante. Y gracias a usted también que me tome en cuenta, sí, me siento. Gracias a ti, Rosa María, por regalarnos un pedacito de tu tiempo y también estamos muy felices de conocerte. Le damos Sí, paso entonces a Carmen Jiménez Ortiz. bueno, gracias. Ella tiene 71 años, es una mujer guatemalteca, mayamá, vive en el pueblo nuevo Ixán, Quiché, es negociadora. A Carmen le gusta participar en los mercados campesinos, es agricultora y se identifica como mujer luchadora y trabajadora. Nos complace mucho, Carmen, que nos acompañes. Ahora también nos vamos desde una voz de las juventudes con Rosa a una voz de la sabiduría contigo. Carmen, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Somos todo oídos a que nos cuentes qué ha significado para ti ser una mujer indígena y rural en este contexto de crisis climática. Bueno, para mí, muy buenos días. Ya, ya, tienes mi nombre. Bueno, como me ves, yo soy indígena con mi traje. Yo no he perdido mi traje, no he perdido mi cultura que yo tengo y yo más me gusta así usar el traje y la palabra así en mam, porque tenemos así un idioma, pues, desde el nacimiento, nuestra mamá nos enseñó, y igual también el traje, el trabajo de tejer y hacer moral, hacer a mano en la cintura. Entonces, en eso significa que ser indígena es como que es una valiosa persona, porque no es tan cualquiera que puedes mirar una persona que con la ropa así particular. Entonces no identifica, ya con el traje ya se identifica qué persona es. Entonces valoré yo más en la persona indígena, en los rurales, porque no en la capital. Vamos a ir en la capital, puede ser que hay indígenas, están en la capital, pero no se identifica con el traje, nomás en los rurales, así es. Gracias, Carmen. También traes otro elemento vital en el ejercicio de la defensa de las comunidades rurales e indígenas y tiene que ver con esta identidad que se defiende junto con la defensa de los territorios y que de alguna manera está muy entretejida, ¿no? El defender los territorios es también parte de la identidad, lo mismo que sus formas de vestir, ¿no? Como se entrelazan y hacen parte pues de esta misma defensa de quiénes son y en qué creen respecto a la defensa de la vida en general. Y nos gustaría, Carmen, que nos compartieras también qué estrategias nos puedes compartir hoy que ustedes como comunidad implementan
para dar respuesta a los efectos de la crisis climática en tu territorio? Bueno, en nuestro territorio es ejemplar a los demás. Por ejemplo, mis hijos saben tejer, saben hablar el idioma mam, y hasta alguien de mis hijos ya aprendieron así otro idioma que se llama Campobal. Y también ahora estamos también por el defender el territorio, también estamos así al tanto porque estamos organizados, no estamos así aislados de grupos que no apoyan, pues. Yo me gusta participar en las manifestaciones y los, los que saberes de todo en lo que es el social. Ya tengo más de 35 años que estoy participando en las organizaciones. Entonces, cualquier evento, cualquier ideas, lo que es la sociedad, que significa entonces también, y mi familia igual también, ellos sí ya van en ese camino, porque no vamos así al mal y no vamos a las violencias y también yo participo soy miembro de la Junta Directiva de una red de organizaciones mujeres de Ixcán que se llama ROME. Entonces siempre ahí estamos viendo la violencia sobre las mujeres, acompañando a las mujeres víctimas por la violencia en la comunidad y en el municipio también. Entonces ya más de detalle cómo podemos así hacer una denuncia, cómo acompañar las compañeras que están en las violencias. Más bien, y como digo que he estado en los talleres de derechos humanos, entonces ya más conocemos un poquito las leyes y cómo participar y, y tener el respeto entre el grupo, entre todos, la sociedad. Gracias, Carmen, por traer dos puntos muy importantes que también recogemos desde el informe. Uno tiene que ver con esta fuerte idea que hay que seguir replicando y visibilizando, y es que las comunidades rurales e indígenas que están en la defensa de la tierra y el territorio están organizadas. Tú nos compartes que llevas muchos años perteneciendo a organizaciones, las comunidades saben cómo hacerlo, están autoorganizadas desde la gestión de sus autonomías, tienen además unas estrategias organizadas y sistematizadas, saben cómo responder ante, digamos, las diferentes situaciones que enfrentan a partir de las consecuencias eh, Ajá. en cuanto al daño climático. Eso me parece muy importante de lo que nos compartes. Y un asunto adicional que también lo traes tú de relieve hoy, que conmemoramos a las mujeres rurales, y es una realidad que viven las mujeres que están en la defensa del territorio, y son las violencias profundas que sufren. Eh, por un lado, a causa de ejercer este rol de defensoras, viven dobles situaciones de vulnerabilidad y de violencias por el hecho de ser mujeres, pero también por el hecho de ejercer este activismo climático. Y al interior de las comunidades también es una realidad las violencias y las desigualdades de género pues que enfrentan las mujeres rurales e indígenas y afros en sus territorios, que es otra realidad que hay que poner de relieve porque un poco el informe también lo plantea y ahora Elizabeth lo va a explicar con mucho mejor detalle, pero no podemos pensar, y con esto cierro y te agradezco tu intervención, porque traes de relieve que pensar eh, las salidas, las mitigaciones, las soluciones de alguna manera del cambio climático y pensarnos en una justicia climática no es posible si no se piensa desde una justicia de género que incluya esta visión más amplia del cuidado de la vida, eh, las violencias que atraviesan los cuerpos de las mujeres defensoras en los territorios y que tienen que ir de la mano porque o si no nos quedan incompletas, como una mesa que se queda sin una de sus patas y queda siempre aquí pues inestable. Así que te agradezco, Carmen, tu experiencia, la sabiduría que nos compartes en tus palabras
Y no sé si quieras decir algo de cierre para pasar luego con la presentación del informe. No sé si siguen las preguntas más al ratito, pues hay más que podemos así contarle más al ratito. Sí, vamos a dejar un espacio al final para recoger si hay preguntas o comentarios y que podamos seguir teniendo. Está bien, de acuerdo. Algo de complemento, mi estimada. Buen día. Rosa María quiere tomar la palabra, ¿sí? Claro, Rosa, último minutito para que cerremos la intervención de ustedes dos. Sí, yo así como les digo, compañeras, las estrategias que yo trabajo, que yo hago, es trabajo en la agroecología y implemento mi huerto familiar y trabajo en familia con mis hijos y participo en el mercado campesino, sí, y defensa en la tierra o mi territorio. Eso es lo que yo hago, sí, a eso me dedico. Sí. Ajá, gracias. Muy amable. Gracias a ustedes, a la comunidad por sumarse en colectivo y porque, como nos lo dice Rosa, pues muchas de las estrategias, la mayoría son así, ¿no? Son estrategias implementadas siempre en comunidad. Así que gracias siempre por compartirnos y recordarnos pues que estas luchas y esta defensa es colectiva, porque no hay otra manera de hacerlo. Voy a pasar entonces a presentarles a Elizabeth Peredo Beltrán. Ella es boliviana, psicóloga social, investigadora y activista ecofeminista. Elizabeth integra grupos de trabajo locales y regionales sobre cambio climático, feminismo y alternativas al desarrollo en América Latina. Y además es autora del informe Pérdidas y Daños que presentaremos a continuación y en el que Oxfam ha apoyado. Entonces, Elizabeth, te dejo a ti ahora este ratito. Te voy a precisar cuánto tenemos para la presentación. Tenemos 20 minutitos de esta presentación, quizás unos 15 si pudiéramos hacerlo así más ágil para dejar unos minutos de cierre y comentarios. Entonces, bienvenida, muchas gracias y aquí es tu turno. Bueno, gracias, Paola. ¿Se me escucha? Buenos días a todas, a todos quienes están aquí. Un gusto escucharlas y verlas, Rosa María y Carmen de Guatemala. Realmente qué lindo que estén aquí para celebrar el Día de la Mujer Rural. Creo que es una fecha muy, muy importante porque da cuenta de cómo las mujeres están sosteniendo la vida en los territorios. La experiencia de ustedes es muy importante y bueno, he tenido la oportunidad para esta investigación de conversar con compañeras de los territorios, igual que ustedes en otros países, y todas ustedes nos dan tanta esperanza, porque creo que al final todo lo que vamos a hablar hoy día se resume en una palabra, la esperanza y cómo cultivar la esperanza. Les voy a compartir ahora, quiero saludar también con mucho afecto a los compañeros de Oxfam, Latinoamérica y el Caribe, que me han dado la oportunidad para poder avanzar en este importante enfoque que se ha propuesto, que es la intersección entre los cuidados y el cambio climático, que lo estamos viviendo en los territorios de manera cotidiana y cada vez más exacerbada. Voy a compartir una presentación para que podamos ver un poquito lo que he preparado. A ver, un ratito. Aquí está. ¿La pueden ver? Yo Sí. aún no la veo. ¿Sí? Ahora sí. Ah, ya. ¿Se puede Macolocha. ver la presentación o no lo estoy haciendo bien? ¿Se ve Eli, la buen presentación? día, se ve, pero no ampliada. Entonces, ¿cómo podría ser para ampliarla? Disculpen. Abajo, donde está el cuadrito por el circulito, la que parece pantallita, a la parte del circulito blanco, en la Ujú. última parte, ahí hay una pantallita, ahí tendría que darle. Ya. En la parte de abajo de la presentación. Ahora Al sí. final. Ahora la ven. ¿Sí la pueden ver? Sí se ve, pero no se ve ampliada, como sí, Ay, ponerla como modo presentación. está en modo presentación. Donde está el zoom, hay un icono como de un cuadrito.
más para abajo, hasta abajo, donde dice notas, comentarios. En la barra Ah, de abajo, exacto. Más abajo. en la barra de abajo, más abajo. Abajo, 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 todo abajo. Al final, al final, al final. Elizabeth. Ahí, en esa barra de abajo. En esta barra de abajo, ya. Ahí, o no sé si Angie nos En puede. compartir, Donde, al lado de donde dice notas, comentarios, más abajo, más abajo. Ah, ya. por ahí, a la izquierda, ahí. Video, ahí debe ser. Cámara. No, no sé si Angie nos puede ayudar a presentarla quizás. Y mientras nos alistamos, puedes como ir introduciendo para ganar minutitos y Angie nos... Qué pena que no puedo, yo la veo completa, pero No te está preocupes. compartiendo. Ahora sí, No, Eli, ¿podrías enviarnos la presentación? sí, lo mejor es eso. Se las mando en este minuto. ¿A quién? ¿A Carlos? mándala en el grupo que tenemos, Elizabeth, por favor. Muy bien. Listo, Angie nos confirma que ella va a compartirla, entonces te propongo que mientras ella eh, vuelve a proyectarla, puedas seguir adelante introduciéndonos un poco del Sí, estudio. lamento muchísimo que No te ha preocupes, ya la pasado tenemos. esto. Ahora sí, les estoy mandando. Espero que sea el último. No sé si lo han visto. ¿Lo tienen? Quiero confirmar con las colegas si la tienen. ¿Nos confirmas por dónde la compartiste, por favor? Por la lista, Por la lista, por correo, por WhatsApp. por WhatsApp. Fíjate que no nos ha llegado. Entonces, La mando a Carlos. sí, por favor. Ahí la tienen. Qué pena, lo siento muchísimo. No te preocupes. Bien, bueno, este estudio, nos hemos perdido unos cuantos minutos. Este estudio ha sido auspiciado por Oxfam con la idea de indagar un poco cuáles podrían ser las vinculaciones entre los daños y pérdidas que se sufren en los territorios por cambio climático y su intersección con los cuidados. El documento reflexiona sobre este espacio y trata de vincular esta realidad que se está viviendo en los territorios con la agenda de cuidados que se va construyendo en América Latina y el Caribe desde diferentes entradas y experiencias localizadas, experiencias de diferentes sectores de mujeres y también de un grupo bastante fuerte de intelectuales y gente de la academia. El estudio recoge algunos casos emblemáticos de dos regiones claves, que son el corredor seco de Centroamérica, donde está Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, y de la Amazonía y los Andes, que es donde están en la Amazonía están 8 países de América del Sur. Toma los casos y las voces de mujeres de comunidades de 3 países, que son el caso de Cedeño en Honduras, la Guajira colombiana y la Amazonía boliviana.
en un contexto muy complejo en la región, donde está no solamente la profundización de una crisis climática, donde ya se habla del caos climático. No sé si la están viendo la presentación. Ya la Ahora estamos presentando. estamos en la segunda diapositiva. Súper. Sino también una crisis sistémica, porque hay más crisis, hay una crisis de redistribución de la riqueza, hay mucha concentración de la riqueza en pocas manos y grandes procesos de precarización en todos nuestros países y una profunda crisis de los cuidados. Pero detrás de esto hay también, sobre todo, una crisis de los sentidos, es decir, hacia dónde vamos a ir a buscar la justicia, la equidad y la buena redistribución de la riqueza. Y creo que aquí la presencia de las dos compañeras nos dan justamente el cable a tierra, porque nos permiten entender esto que también decimos en el estudio, que es que los cuidados son todas aquellas acciones cotidianas que realizamos para el bienestar propio, para el de los seres dependientes y vulnerables, del círculo inmediato o más amplio, y el de la comunidad. Esta es una primera definición que se utiliza en la presentación. Entonces, estamos hablando de articular estos dos grandes temas que hay en la región y en el mundo, y pues pasamos a la tercera. De todas maneras, lo que estamos viendo en que todos nuestros territorios estamos viviendo los impactos ahora sí me voy a guiar en lo que ustedes están, los impactos del el cambio climático. Estos cuadros son un poquito una información abstracta, si se quiere, que la utiliza el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que ha emitido ya su tercer informe, lo ha dado en el 2003, ¿no? Y en ese informe nos muestra aquí el cuadro primero a la izquierda arriba. Ustedes pueden ver de que las concentraciones de partículas por millón que hay en la atmósfera han aumentado mucho. Cuando hicimos la cumbre aquí en Bolivia sobre los derechos de la naturaleza y el cambio climático en el año 2010, esas partes por millón eran menos de 300. Y ahora estamos ya en 425, han subido mucho, ¿no? Y los informes y la propia convención habla solamente de dos cosas, habla de mitigación y habla de adaptación, de cómo podemos bajar esas partículas en nuestros sistemas económicos y cómo podemos adaptarnos a los cambios, pero de manera más o menos lenta. Pero no hablan de los daños y pérdidas. Podemos pasar a la siguiente, al siguiente. No hablamos de los daños y pérdidas que se están viviendo en todos los territorios. Estas fotos que ustedes ven pueden ser seguramente muy familiares. Aquí tenemos algo de lo que pasa en el lago Popó, a nivel de la agricultura, las inundaciones, los fuegos, las pérdidas de glaciares. Adelante, por favor. Entonces, en América Latina, los daños y pérdidas son dramáticos. América Latina y el Caribe es una de las regiones más afectadas por eventos climáticos, a pesar de que solo provoca el 8% de las emisiones globales en el planeta, ¿no? Pero, sin embargo, desde México hasta la Tierra del Fuego hay muchos cambios. Destruye ecosistemas, infraestructuras, fuentes de agua, medios de vida, patrimonio cultural y sobre todo los saberes locales también, y eso afecta mucho en particular a las comunidades indígenas y a las mujeres indígenas, ¿no? De hecho, ya ha causado muchos cambios en la región. En los últimos 50 años ya tenemos el corredor seco de Centroamérica, que eso no había. No teníamos hace 50 años. Ahora sí, ya todos los países que están ubicados en el corredor seco están sufriendo dramáticos procesos de sequía y de diferentes alteraciones, sobre todo para el ciclo agrícola, ¿no? Y para la propia habitabilidad. Lo mismo la Amazonía, estamos perdiendo los glaciares, hay una pérdida irreversible de los territorios insulares y hay una isla que ha tenido que desubicar, que desplazarse, la población se ha tenido que ir en Panamá, es una isla pequeñita, y pues el caso de Cedeño que veremos en un ratito es justamente una muestra de ese proceso, ¿no? Hay una erosión también muy grande de las costas pacífica y atlántica, en particular la erosión de las costas pacíficas, que es lo que reportan los informes de la Organización Mundial de Meteorología y del IPCC.
Entre los años 98 y el 2020 se han provocado 312.000 muertes y más de 277 millones de personas desplazadas, ¿no? Afectadas. Y también 1.6 millones de desplazamientos por desastres. Se estima que hacia 2050 podríamos tener hasta 17 millones de personas desplazadas, migrantes climáticos. Pero lo más importante de decir en esta parte del informe es recuperando la voz de Adrián Martínez de la Ruta del Clima, que dice que estas circunstancias de daños y pérdidas se están amenazando con transformarse en una realidad normalizada, como si fueran parte de nuestro ser latinoamericano, como si fuera inherente al territorio en el que vivimos, y no podemos perder la perspectiva que gran parte de estos impactos son producidos por una injusticia climática que ha sido acumulada de manera histórica por la acumulación de gases de efecto invernadero que están vinculados a lo que es el corazón del sistema capitalista que está vigente. Adelante, por favor. En el proceso de las Naciones Unidas sobre cambio climático no se habla de esto. Se habla, como les digo, más de mitigación y de adaptación. Entonces, la incorporación del debate sobre daños y pérdidas en las discusiones de cambio climático recién es desde el año 2007, desde la COP13. Y la sociedad civil, en particular de los países insulares que están perdiendo su territorio, que ya no van a tener dónde vivir, han sido las que convención tras convención, año tras año, han ido posesionando este debate hasta que en los últimos años y en las últimas COPs se ha establecido ya un área de discusión de daños y pérdidas que está insistiendo desde dos perspectivas. Por un lado, la perspectiva la perspectiva del sur global está insistiendo en la necesidad de una reparación y de una responsabilidad compartida. Mientras que desde las corporaciones y sobre todo los países del norte ricos, la visión es más bien de financiamiento para seguir ganando y seguir exaccionando a nuestros pueblos. En la convención se entiende que los daños y pérdidas son lo siguiente. Los daños son reversibles a través de iniciativas de reducción de riesgos, reparación o restauración, pero las pérdidas son irreversibles en el sentido de que no se pueden restaurar o reparar. Pasaremos, por favor, a la siguiente. Este fenómeno ha dado lugar a una relación y a una realidad de endeudamiento y lo que muchos activistas del clima y de la justicia climática están llamando un nuevo colonialismo climático, porque con el pretexto de querer ayudar a los territorios, lo que se está haciendo es establecer sistemas de financiamiento que son bastante inequitativos y de hecho ya en la repartición de los fondos, pocos fondos que se han aprobado para atender el tema de los daños y pérdidas, en el 2021 se ha visto que, por ejemplo, solo el 14% está destinado a América Latina, ¿no? Y eso está generando una creciente dependencia del endeudamiento. Mucho de este financiamiento, casi el 80% de este financiamiento, viene a cuenta de deuda, es decir, es algo que nosotros como ciudadanos vamos a acabar pagando, ¿no? Pasaremos, por favor, a la siguiente. También es importante mencionar, y en el estudio se lo detalla de manera más ampliada, de que esta realidad está, cuando hablamos de cambio climático, no hablamos de cambio climático como algo que impacta de manera igualitaria o igual en los diferentes territorios o en los diferentes países, ¿no? Sus impactos dependen mucho de cómo están las condiciones de esas poblaciones y obviamente las poblaciones más vulnerables son las que más sufren esos cambios. Y en el caso de América Latina, el problema es que tenemos una realidad que tradicionalmente está asignada por una relación colonial capitalista con la metrópoli y que nuestros territorios son considerados proveedores de materias primas o espacios para grandes negocios como para la construcción
construcción de grandes infraestructuras, la intrusión de fuerzas corporativas en modelos de desarrollo que son absolutamente insostenibles. Eso genera tensiones y genera conflictos ecoterritoriales, y lo que se ha visto es que en muchos casos, en muchas comunidades, el tratar de detener estas que son causas mayores del cambio climático, acaban siendo casos de criminalización de la protesta. Entonces aquí tenemos la imagen de Berta Cáceres, una de las personas emblemáticas de nuestra región en su lucha, porque es una manera de también recordar de que estas luchas y estas resistencias territoriales que se están dando en nuestra región, justamente para atender a estos impactos tan desproporcionados que se están viendo exacerbados, ya sea por el extractivismo, por los efectos del cambio climático y por la intervención de grandes corporaciones en proyectos de infraestructura que no son sostenibles, están generando estas tensiones, ¿no? El Global Witness, que es una ONG global que sigue estos temas, dice que América Latina se ha convertido en la región más peligrosa del planeta para defensores y defensoras de los territorios y de los derechos humanos. En el año 2023 fueron asesinadas 196 personas y 103 eran de América Latina, o sea, más del 50%, ¿no? Más de la mitad de las defensoras y defensores en el mundo han sido asesinados, pero en América Latina. El sector más conflictivo es el sector de la minería, y Colombia es uno de los países más afectados por esta realidad, ¿no? Entonces, este es un tema también muy importante, porque en el informe también se reporta de que la existencia del acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que justamente está pensado en la necesidad de que las poblaciones de los territorios, los pueblos indígenas, las localidades, las ciudadanías sean informadas con transparencia y con procesos democráticos de información amplia y de consulta, se pueda garantizar esos derechos, pero también el derecho a la protección y el acceso a la justicia de los defensores y las defensoras de los territorios, que cada vez son más, y además que hay una tendencia a que quienes se rebelan a estas situaciones de injusticia, pues son acusadas de terrorismo o son criminalizadas. Pasaremos, por favor. Elisa, y un anuncio chiquito para que vayamos El cerrando. tiempo, Tenemos unos sí, 2 minutos para para concluir. cerrar. Perfecto. Pero bueno, entonces antes pasaremos atrás un ratito, por favor. Antes de concluir, es importante decir que frente a esta injusticia se ha generado un proceso de consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder exigir una opinión a la Corte sobre el derecho a la reparación de justicia climática, y esto ha sido llevado adelante por Costa Rica y por Chile, como dos países que están planteando este tema ante la Corte, y es un paso muy importante para poder nuevamente colocar el tema de la justicia climática como parte de nuestras luchas. Veamos rápidamente los casos de estudio. Como les decía, uno de los casos relevantes es el caso de las riberas de Cedeño en Honduras. Cedeño es un municipio costero que está al suroeste de Honduras, y esta región, este municipio, ha sufrido desde los últimos 20 años una pérdida considerable de su territorio, más o menos 1.2 metros de playa por año, ¿no? Y esta pérdida también ha sido exacerbada por las industrias locales del camarón, que han vulnerabilizado el territorio frente al impacto del cambio climático. La información que hemos tenido allá y las reflexiones que han venido de allá son muy importantes, sobre todo porque hacen énfasis en que no solo es importante pensar en sobrevivir, sino que se necesita un intercambio y asistencia específica para devolver el valor a la vida, y pensar en prevención, planificación, resiliencia. Son pescadores y trabajadoras en sobrevivencia, sus actividades cotidianas son de subsistencia, y muchas mujeres, sobre todo, que están dedicadas a las industrias del turismo, de la comida, del hospedaje, se han visto desplazadas por este fenómeno. El siguiente caso
es la siguiente, por favor, es el caso de las defensoras de la Guajira colombiana, que es igual es un caso emblemático porque la zona de la Guajira colombiana es una zona muy vulnerable y al mismo tiempo está siendo prácticamente devastada y despojada por la realidad de la presencia de la minera Cerrejón del carbón, subsidiaria de Glencore. Es la mina de carbón más grande del mundo y las compañeras de Fuerza Mujeres Guayú ejercen allí un trabajo realmente admirable, espectacular, de resistencia a esta situación, porque no solamente tienen que enfrentar la presión corporativa, sino también las presiones de la guerrilla y los efectos del cambio climático. Ellas en sus testimonios, en el informe lo pueden ver también, que seguramente se los va a compartir, han enfatizado no solamente la relación local con lo global, como a pesar de que en la convención se decide bajar los combustibles fósiles en la convención del clima, esta es una realidad que está manteniendo más bien la industria fósil, afectando los derechos de los pueblos indígenas de la localidad. Y otro de los temas que ellas han planteado, que es muy importante, es el tema de la salud mental. La salud mental como un factor fundamental y relevante de atender, porque no solamente son mujeres que han vivido su vida, que no solamente son mujeres y comunidades y hombres, obviamente, que tienen una repercusión en su salud y el temor a los desplazamientos y a la salud física. Pasaremos, por favor. Te pedimos, Elisa, si con una última lámina podemos concluir. Y podemos pasar entonces a las conclusiones Gracias. y recomendaciones. Súper. Siguiente, por favor. Entonces, lo que hemos visto es que las dimensiones de género de la afectación del cambio climático están en sus medios de vida, en la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la recarga y más demanda del trabajo de cuidados, las infraestructuras locales, las migraciones, los conocimientos y culturas locales, la salud física y mental. En todo esto, lo que es transversal son las tareas de cuidado que se recargan en las espaldas de las mujeres. Sigamos adelante, por favor. Y bueno, lo que hay que enfatizar en este informe, lo que enfatiza este informe, es de que la intersección entre cambio climático y cuidados es fundamental porque es el núcleo en el cual estos impactos están golpeando de mayor manera, profundizando las desigualdades y las enormes brechas, sobre todo para las mujeres. No solamente está afectando esta recarga en el trabajo de las mujeres, sino también procesos de concentración, por ejemplo, de conocimientos y sabidurías locales para la agricultura, para el cuidado de la salud, para el mantenimiento del tejido social. Vayamos a la siguiente, por favor. Entonces, para concluir, la intersección entre cuidados, justicia de género y justicia climática opera a menos en 3 niveles. Uno, en la carga desigual de los trabajos de cuidado vinculados a los impactos climáticos cotidianos que se agravan por procesos sostenidos de cambio climático o catástrofes frecuentes. Dos, la subordinación del trabajo de cuidados como paradigma social y base económica de la organización humana y por tanto la invisibilización y desvalorización de esta área fundamental para la vida. Y tres, el reconocimiento del cuidado de la vida como eje central dentro del paradigma de la economía feminista, que propone una reorganización profunda, un cambio sistémico para reordenar las prioridades y las políticas sociales. Es importantísimo hacer dialogar el tema de los daños y pérdidas con los cuidados. Es una intersección ineludible y hay que recoger todo el acumulado que se está generando en la región para poder generar sistemas localizados en los municipios para poder no solamente medir los impactos y hacer un registro, sino también recoger las posibilidades de organizaciones situadas específicas en cada región, sobre todo
dando el reconocimiento y el poder a las mujeres que son las protagonistas principales de estos procesos. Muchas gracias, Elizabeth, por este reto increíble de resumir en tan poquito tiempo este informe, pues que además va a quedar publicado para todas las personas o está publicado, quizás alguna compañera de Oxfam está ahora puede dar el link, donde las personas podemos seguir profundizando este informe que además trae esta mirada innovadora en esta intersección, como lo dice, ¿sabes? De los cuidados con las pérdidas y daños. Queremos, antes de finalizar, quizás nos vamos a tomar unos 5 minutos más para poder cerrar, compartirles esta misma sintonía del trabajo de las mujeres rurales en el ejercicio, en los trabajos del cuidado para sostener la vida en los territorios y cuidar la tierra y el medio ambiente. Un fotoreportaje que Angie nos va a ayudar a proyectar para que ustedes conozcan este trabajo que hicimos con la participación de algunos países de Latinoamérica en el que resaltamos y visibilizamos el trabajo de las mujeres defensoras, sus aportes, sus estrategias para el cuidado de la vida, para la conservación de los saberes, como ahora nos compartían Rosa y Carmen, para consolidar y cohesionar la comunidad, las comunidades. Entonces, Angie, si nos puedes ayudar, por favor, a compartir como algunas láminas del fotoreportaje para que las personas luego puedan acceder a él con más detalle. Te lo voy a agradecer. Y mientras Angie lo prepara, pues recordar que es una manera de homenajear el trabajo que hacen las mujeres rurales en el cuidado de la vida, esta intersección orgánica, natural que han venido haciendo ancestral y milenariamente en los territorios. Entonces acá lo tienen, acá pueden ir observando pues las fotografías de las mujeres lideresas, defensoras en sus acciones cotidianas de cuidado de la vida para el cuidado también del medio ambiente. Entonces acá aparecen pues algunas de las mujeres que participaron en el fotoreportaje, acá viendo a Zoila, ella es autoridad indígena del municipio de Chisec, y ustedes además van a encontrar algunas notas de reflexiones o frases de mucha sabiduría de estas mujeres que participaron en este producto comunicativo. Acá estamos viendo a Jiménez de la aldea Pueblo Ixcán Quiché, y como muy conectadas también con las palabras de Rosa. Es por el nuevo, sí. Contaban sus estrategias para el cuidado de la vida. Entonces ahí incluso van a ver también los rostros de Rosa, de Carmen, que han participado también de este fotoreportaje. Vamos a ver rostros de mujeres defensoras adultas, también muy jóvenes, y que en todos los casos y en todas las edades nos inspiran, y como se presentaban Carmen y Rosa, pues también desde un ejercicio de valentía por lo que significa ser mujer defensora, ¿no? Como este doble sombrero, este doble ejercicio que desarrollan las mujeres. Por acá Carlos Aguilar nos pone y nos recuerda que este reportaje se lo debemos a Lisa Herman, la fotoperiodista con la que trabajamos para construir este producto que hoy estamos viendo, que trabaja los temas climáticos desde hace mucho tiempo y también trabaja por los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Les vamos a dejar también el link para que sigan detallando pues esta pieza artística que vale la pena también recordar desde o ensalzar, ¿no?, la labor que hacen las mujeres lideresas, pues no solo desde los riesgos que viven, sino también desde la valentía y el poder
gigante que habita en ellas y habita de manera individual y siempre colectiva también. Entonces, bueno, a estas mujeres que participaron del fotoreportaje, pues muchísimas gracias por acceder a participar en su vida, su rostro, experiencias cotidianas. Y con esto, compas, vamos cerrando, pero queremos cerrar siempre con la esperanza arriba, a pesar de quizás muchos de los datos que se recogen en el informe que Elizabeth nos compartía y que por supuesto siempre nos tienen que dejar en alerta y con la convicción de que esta es una urgencia para seguir trabajando. Entonces quiero invitar a Maru a que con sus palabras de cierre a modo de poesía nos comparta un poema inspirador y que se conecta con toda la sabiduría ancestral que hoy pues nos ha habitado en las reflexiones, en la voz de Carmen, de Rosa y de todas las mujeres que participaron del fotoreportaje, pero también del estudio para que pues este informe hoy fuera una realidad. Entonces invito a Maru para que con tus palabras cerremos y gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Maru. Gracias, Pau, gracias a todas por estar acá. Yo voy a leer un poema cortito porque ya andamos súper en el límite del tiempo, pero es de Viviana Aguilef, que es poeta mapuche, nacida en Argentina, y el enfoque de su obra está en esta categoría de biopoética que entrelaza cuerpo, memoria, territorio desde una mirada que es indígena y es feminista. Y creo que su palabra es arma, raíz y flor, y es una buena manera de cerrar este trabajo que estamos presentando ahora. Este poema se llama Las armas nuevas y va así. Ahora que la palabra es madre, antigua hija de hombre, compañera y hacedora, punta de lanza que no alcanza y sin embargo hiere y vivifica, podremos dar testimonio de todos nosotros, los anónimos, los de la voz y el eco. Ahora que un niño alado nace por las vertientes del solsticio y la memoria inquieta, resurrecta, vuelve con tercos duelos al galope, podrás tú relatar lo que has sentido tanto silencio de un pueblo solo, sintiendo el brusco palpitar de un río, como de las cenizas surge la vida, de las mareas nacen los barcos, de los presagios se salvan hombres. Y sin embargo, también yo diré, comentaré mi historia, aquella del diluvio en la encerrona, del brusco aislamiento en la humareda, tanto vivir ensombrecidos dentro de toda periferia, en cualquier arco indescriptible del olvido. Entonces sí, por la virtud del verbo intercambiado, comprendido, ya no seremos testaferros del pasado, brillaremos al sol del aire nuevo, cantaremos y le diremos a los hijos nuestros que incluso entre las ruinas crecen verdes y florecen siempre. Y eso es. Gracias. Gracias por estar acá. La esperanza nos quede también fortalecida gracias a la palabra nuevamente de Carmen, de Rosa, de todas las mujeres rurales, lideresas indígenas que nos acompañaron, gracias a Elizabeth, gracias también a la cooperación sueca y danesa que ha sido clave, como dice Carlos, para desarrollar esta investigación, el fotoreportaje, y a todas las personas que hoy nos acompañaron en esta hora larguita. Pues gracias y que la esperanza quede arriba, activa. Y reconociendo hoy especialmente el trabajo y el aporte inmenso para sostener la vida que hacen las mujeres rurales en este planeta. Un abrazo para todas las personas. Chao. Abrazo. Contacto, si cualquier pregunta nos puedan llamar y todo eso, y a través de Carlos igual. Entonces le agradecemos bastante de su llamado a ustedes y la participación con nosotros, porque siempre así es como para vivir en este mundo. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, compañeros. Igual para ustedes. Saludos, estamos siempre en contacto.